Bueno, otro video más para no dormir, espero que les guste. En tu habitación. ¿Quién puede asegurar qué fantásticos espectros veremos en el instante de nuestra muerte? La habitación carecía de los elementos esenciales para los amantes del terror clásico. Limpia, pulcra hasta el ridículo. Ella duerme, su mente desconectada de toda realidad. La noche es apacible, cálida. La luz de la luna se derrama sobre la pared. Pero a pesar de lo prosaico de la situación, lo ominoso se hace presente. Primero una corriente eléctrica recorre la columna de la niña, algo que no tiene conexión con su mente, algo físico. La sacude en un espasmo violento que la arranca del sueño. Su cuerpo supo antes que su mente lo que sucedía, había algo en la habitación. Cubierta con una manta permaneció inmóvil. Su cerebro buscaba desesperadamente un argumento que contradiga aquel miedo irracional y absurdo. Pero su cuerpo no respondía a este llamado a la sensatez, se obstinaba en mantener los músculos tensos. Las fosas nasales, dilatadas para inhalar la mayor cantidad de oxígeno posible, parecían las de un animal acorralado. No hay nadie. Sus ojos recorrían la habitación con una velocidad frenética. Su mente racional estaba estancada repitiendo estúpidamente: no hay nadie. No. Nadie. Pero esa parte del cerebro inaccesible para la mente racional estaba determinada a mantenerse alerta. Hizo un enorme ejercicio de la voluntad para tratar de dominarse, pero fue inútil. Enciende la luz. Pensó en su padre, quien ahuyentaba sus infantiles terrores encendiendo la luz del velador, haciéndola sentir un poco tonta por temer algo que sin duda. No la enciendas. Se detuvo en el momento en que su mano se estiraba hacia el interruptor. Si la enciendes, lo vas a ver. Paralizado su cuerpo, sus ojos se posaron en un rincón de la habitación. Las sombras danzaban alegremente sobre la pared, en algún lugar de la noche ladraba un perro. Ahí está, en el rincón. Los segundos se estiraban en una angustia indecible. El tiempo se convirtió en algo físico, pegajoso. Ella miraba hacia el ángulo de la habitación. No parpadeaba. En un último y desesperado intento, su yo racional trató de calmarla. Ahí no hay nadie. Son sombras y luna, nada más. En ese momento le pareció que el bulto del rincón se movía, acaso captando que se dudaba de su existencia. El movimiento fue leve, apenas perceptible, pero innegable. Lo que ella podía entrever desde su posición era una figura, que bien podía ser humana, de pie en el rincón de la habitación. En este punto algo sorprendente ocurrió en su interior. El horror no cedió, pero dejó de bloquear los procesos mentales, seguía en posesión de su cuerpo en tanto la amenaza continuase, pero liberó su conciencia para que analizara la mejor manera de salir de aquella desesperada situación. Intentó hablar, pero al principio solo pudo producir un susurro que apenas si podía oírse a los pies de la cama. Marco. Fue consciente de que había dicho el nombre de su hermano, aunque desconocía por qué a pesar de la enorme variedad de monstruos conocidos, había pensado justamente en su hermano, quien siempre la había querido. Pensaste en él porque está muerto. Marco, ¿eres tú? Alcanzó a decir. La figura del rincón siguió inmóvil durante algunos instantes, luego su cuerpo se inclinó levemente hacia adelante, sacando el rostro de las tinieblas. La luz de la luna alcanzó el rostro de la figura, un segundo apenas. Lo suficiente como para que ella sepa que no era su hermano, sino algo infinitamente peor. Toda resistencia se derrumbó. La figura supuraba un odio negro e inhumano que era palpable. La habitación se llenó de un hedor insoportable. Aquello que estaba en el rincón de la habitación dio un paso adelante. Su boca se contorsionaba en una mueca que intentaba ser una sonrisa. Sus ojos eran pozos negros donde era imposible vislumbrar algún rasgo humano. Imposible discutir, imposible razonar con aquel ser que era más bien una voluntad siniestra, sin pasiones, sin deseos, solo odio y espanto. Ella se abandonó y se hundió en aquellos pozos negros que eran sus ojos. El cuerpo sin vida de la niña fue encontrado a la mañana siguiente. Sus ojos miraban estúpidamente hacia el rincón de la habitación. Derrame cerebral, dijeron los médicos. Nadie discutió un argumento tan razonable. El mundo es misterioso. Después de todo, ¿quién puede decir qué veremos en el instante de nuestra muerte? Luz de vela. Escrito por Amy. Esto sucedió hace ya tiempo, cuando yo era pequeña, durante las vacaciones nos fuimos a quedar a casa de mi bisabuela, que falleció tiempo atrás antes de que yo naciera, y que ahora su casa sirve como lugar para quedarnos cada Semana Santa o vacaciones de verano.
Recuerdo que una noche, como normalmente suele suceder, se fue la luz en todas las calles del pueblo. Como era verano hacía mucho calor, así que la gente aprovechaba para salir afuera, sentarse en una silla o mecedora y platicar entre ellos mientras esperaban que volviera la luz. Algunos niños se ponían a corretearse en las calles obscuras y otros jugaban sin alejarse de sus padres. En ese entonces yo era muy pequeña, así que preferí no salir y quedarme dentro con mi abuelo, al que le pedí, por temor a que algo pareciera en la oscuridad, que me encendiera una vela. La colocó en la ventana que daba al pasillo del cuarto contiguo al patio para que iluminara y de esa forma me diera cuenta que no había nadie o nada ahí. Absorta en la luz que temblaba ante mis ojos, empecé a sentir sueño. Mi abuelo me recostó en la amplia cama en la que dormían él y la abuela y me cubrió con una sábana. Se recostó a un lado mío mientras esperaba a que yo durmiera, cuando afuera una de mis tías lo llamó. Le rogué que no se fuera porque tenía miedo de que me dejara sola. No te va a pasar nada, lo mismo que hay en la noche existe en el día, dijo tratando de tranquilizarme, y salió. Durante horas me quedé observando el techo, mirando el foco y rezando en silencio que la luz volviera. Entonces sentí un fuerte escalofrío y la presencia de alguien a un lado mío en la ventana. Me volví hacia ese lado aún recostada en la cama y con los ojos cerrados, esperando para no ver nada. Lentamente los fui abriendo. Primero los ojos se fueron adaptando a la luz de la vela, y poco a poco, pude ver en la habitación contigua una figura. Llevaba un camisón largo y amarillento, como esas ropas antiguas que solían usar hace tiempo. Los solanes comenzaban en los puños y después se extendían a lo largo en el pecho. Mis ojos seguían desde abajo atenta a la figura, y entonces comencé a llorar en voz baja. Los solanes terminaban en el cuello. Y el cuello terminaba hasta ahí, en un pedazo de carne oscura, como si le hubieran arrancado la cabeza. El Hotel del Mississippi. Escrito por Ol Gela. Hace 200 o 300 años, en una mansión cerca del río Mississippi, vivía una familia muy adinerada, descendientes de un fundador de la región. Un día la señora de la casa invitó a unas amigas a merendar en su preciosa casa. Una de las criadas quiso escuchar lo que decían y puso la oreja en la pared de la habitación donde se encontraban las señoras. El señor de la casa la vio y la cogió con rabia y desprecio por el brazo hasta llegar a la cocina. Llamó a 3 criados más y entre ellos inmovilizaron a la pobre mujer. El señor cogió un cuchillo y lenta y dolorosamente le cortó la oreja. Sus palabras fueron: eso solo te lo hago para que aprendas a ser menos cotilla, si lo vuelves a hacer ya sabes lo que te haré. La mujer, aún sangrando, se encerró en el sótano y se puso a llorar desconsoladamente. Muy enfadada y dolida, quiso hacer venganza. Compró unas setas venenosas en el mercado y las colocó dentro de una tarta que luego sus amos comieron. La señora y una de sus 2 hijas murieron en el acto. El señor y la otra pequeña, como no comieron demasiado, no se envenenaron. Al cabo de unos días, el señor, con la ayuda de 7 sirvientes, cogieron a la asesina, la ataron con unas cuerdas y la colgaron del árbol más grande del jardín. Años después la casa se convirtió en un hotel y muchas personas que se hospedaron allí aseguran haber visto a una niña pequeña sentada en un sofá llorando desconsoladamente. Otros afirman haberse sentado en el banco del debajo del árbol donde colgaron a la criada y ver a una mujer de color que les empuja y les hace caer del banco con una fuerza y un odio increíbles. Muchos empleados del hotel también han notado presencias fantasmales en muchas de las salas del hotel, y hasta un técnico paranormal que se hospedó en una de las habitaciones hizo unas fotografías del tejado de la casa donde se pueden ver una niña y una mujer sentadas allí y con la mirada perdida. El hotel está abierto y todo el que quiera lo puede visitar. ¿Os atrevéis a pasar una noche allí? Pánico en la noche. Escrito por Gloomy. Lo que voy a contar me sucedió en el año 2006, cuando me trasladé a Madrid a estudiar medicina en su universidad. Estaba buscando un piso de alquiler barato por la zona céntrica, y cuando ya lo daba por algo imposible, encontré la oferta de alquiler de una habitación, en pleno centro. No tenía pensado alquilar solo una habitación, y aunque el casero era un cincuentón desagradable, el precio era tan bajo que decidí aceptar hasta que encontrara algo mejor. Me instalé a los 2 días y tras pasar una semana en aquel lugar, decidí que me marcharía lo antes posible. Como sospechaba, el casero era una persona detestable, con la que intentaba hablar solo lo imprescindible, y si podía evitar encontrármelo, mejor. Sin embargo, él no era el principal motivo. Había algo en aquella casa que me inquietaba. Era una extraña sensación que flotaba en el ambiente, y que me ponía los pelos de punta. En mi habitación, la temperatura siempre era más baja que en el resto de la casa, y por las noches me invadía una sensación de frío que me impedía dormir bien.
Todo crujía en aquel viejo caserón, y durante mis noches de insomnio podía escuchar el más mínimo sonido que hicieran los vecinos, el ruido lejano del ascensor, o el goteo de las cañerías. Me levantaba cansado y con ojeras, y apenas si podía estudiar por las mañanas de lo agotado que quedaba. Una noche me acosté tarde después de haber pasado varias horas estudiando, y como de costumbre, no pude dormir. Me entretuve escuchando el soniquete de un lejano programa de televisión, que algún vecino tenía puesto. En aquel momento creí escuchar una respiración entrecortada, y asustado dejé de respirar de golpe. Esperé 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Debía haber sido mi imaginación. Y entonces, la escuché de nuevo. Era muy débil, casi un suspiro, y provenía del hueco de la cama que quedaba a mi izquierda. Me quedé paralizado como una piedra, escuchando aquella respiración entrecortada a menos de 10 centímetros de mí. Tenía los ojos cerrados con fuerza, y el corazón latiéndome tan rápido que pensé que iba a darme un infarto. Una ráfaga gélida me recorrió el cuerpo entero, y me puse a temblar de forma incontrolada. Aquello no podía estar pasándome, no debía ser real y sin embargo estaba ocurriendo. Aunque el pánico me dominaba, logré convencerme de que se trataba de una pesadilla causada por el insomnio, y que no había nadie a mi lado. Intenté moverme, pero estaba tan aterrorizando que tuve que hacer un esfuerzo para girar la cabeza poco a poco hacia mi izquierda, y sentí como la corriente gélida me helaba la cara. Aunque el miedo me estaba corroyendo por dentro, conté hasta 10, abrí los ojos de golpe y grité con toda mi alma hasta desgarrarme las cuerdas vocales y hacer que mis alaridos resonaran por todo el bloque. Cuando el casero irrumpió en mi habitación, yo aún estaba gritando en estado de shock. No podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Aquella mujer que me observaba con un gesto de terror indescriptible, y una mirada triste, tan triste. El casero me hizo callar aguantadas, y logré controlarme un poco. Me extrañó mucho que el casero no me pidiera explicaciones por tantos gritos. Se limitó a echarme la bronca por armar ruido y se marchó otra vez a su habitación. No estoy muy seguro, pero juraría que lo noté nervioso, quizás demasiado nervioso. A la mañana siguiente, yo aún seguía impactado por lo ocurrido por la noche, y me encontré al salir de la casa a Dolores, la única vecina del bloque que conocía, que me preguntó qué tal me encontraba. Le respondí que bien, y estuvimos hablando un rato acerca del casero. Por lo visto, no le caía bien a nadie del bloque. Tenía fama de ser un maleducado y un violento, y al poco de estar hablando salió el tema de su mujer. La pobre Carmen, la de palizas que tuvo que aguantar de ese cerdo antes de que dejarnos. Comentó Dolores. ¿Cómo murió? La encontraron muerta en la habitación en la que duermes tú ahora. Dijeron que se había suicidado, pero a mí no me engañan. Estoy segura de que la mató su marido, y se las apañó para que pareciera un suicidio. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo y subí corriendo a la casa a recoger mis cosas. No pensaba pasar allí ni un solo día más. Cuando ya lo tenía todo listo para irme, revolviendo entre los cajones encontré una vieja foto bastante descolorida. Por la parte posterior de la foto, podía leerse en una letra bastante mala: Viaje de Carmen a Segovia, enero de 1987. Se me heló la sangre al verla. Era ella, no cabía duda. La mujer que había visto cuando abrí los ojos, frente a mí, con su terrorífico gesto de terror, y su tristeza abrumadora. Guardé la foto en su cajón y huí de aquel lugar, corriendo todo lo rápido que pude. Por temor a que me tomaran por loco, no le conté lo que me había sucedido a nadie, y nunca más volví a saber de aquel casero, ni de su difunta mujer. Tras esta experiencia tuve varias crisis de insomnio, no podía dormir y estuve en terapia psicológica algunos meses. Ahora que han pasado casi 2 años desde que pasó esto, ya lo veo como algo lejano, que parece no haber ocurrido nunca. Sin embargo, en algunas noches frías de invierno aún me parece ver en sueños los ojos muertos de aquella mujer, y escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la cama. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Que tengas buenas pesadillas.